Bienvenidos una vez más a este espacio Personajes Geniales que por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN 40, pues me toca el privilegio de conversar sobre esos hombres y mujeres que han cambiado la historia y la vida, no nada más en nuestro país, sino en el mundo. Y como siempre, muy bien acompañada por Gerardo Laveaga. Gerardo, en esta ocasión hablaremos de uno de esos hombres, de esos últimos ilustrados. Un hombre que en México se le conoce por una frase muy simple y sin embargo no conocemos la profundidad del trabajo que hace Alexander von Humboldt. Es un naturalista, es un hombre, es un científico y sin embargo pasó a nuestra historia nada más como un visitante, un aventurero, el que dijo que la mujer más bella había sido la Güera Rodríguez. De manera muy superficial pasó eso a la historia y que México era la ciudad de los palacios, pero no conocemos más allá de este grandísimo personaje y de esta figura de sus tiempos. Y habría que decir, Isabel, que Humboldt es el hombre que eleva la geografía a nivel de ciencia. Es el primero que estudia el universo como un todo. Dice, todo está relacionado. Plantas, piedras, pájaros, estrellas, fósiles, terremotos, inundaciones, todo tiene una vinculación. Su obra más famosa, Cosmos, que empezó a escribir cuando tenía 76 años, hace este vínculo y por eso mucha gente lo relaciona con la ecología, con la protección del ambiente, pero sobre todo elevó la geografía a un rango de ciencia. Se habla de la biogeografía del barón von Humboldt. Claro, es increíble pensar que hoy por hoy grandes museos, por ejemplo el Museo de París o incluso el Museo de Botánica de Berlín, tienen una de las colecciones más importantes, ya fósiles incluso muchas especies, de todo lo que él recolectó en esos viajes. Era un joven, bueno, ya no era tan joven, cuando decide hacer un viaje junto con Aimé Desplat, no sé pronunciar muy bien su apellido, Bonpland, porque lo que querían era descubrir una cantidad de cosas, pero con ese método, Gerardo, método científico de ir guardando en gabinetes. Tomaban 3 ejemplos por si uno se perdía, por si en el barco había alguna vicisitud, para que llegara a buen puerto. Y, como bien dices, tuvo una larga vida, vive 90 años, y él escribe a partir de los 75 años todo eso que vio en esos viajes. Pero nos estamos adelantando, tiene una vida formidable. Antes de llegar a Nueva España, en 1803, llega a México en 1803, sale en 1799 hacia Venezuela, reconoce muy bien, junto con ese compañero de viaje, esas tierras tan diferentes a lo que él estaba acostumbrado. Ahora, fíjate que él era hijo de una familia aristocrática. Su padre era un barón prusiano muy rico, importante, y quería que sus 2 hijos, Wilhelm y él, fueran funcionarios públicos. Wilhelm, que es el fundador de la Universidad de Berlín, un funcionario notabilísimo, sigue la carrera que sus padres pensaron para ellos. Alexander no, él dice, lo mío es la biología. Y cuando está estudiando en Frankfurt con su hermano la carrera política de administración pública, conoce a un biólogo y dice, esto es lo mío. Y ve a otro botánico y dice, de aquí soy. Y empieza a interesarse, algún profesor suyo lo invita a Inglaterra a hacer una exploración naturalista y dice, yo soy de aquí. Cuando vuelve lo nombran inspector de minas y cuando le dicen, usted va a ser el jefe de todas las minas, dice, a mí no me interesa eso. Algo que hay que decir de Humboldt, tenía una gran vocación por la gente menos favorecida. Siempre quiso ayudar a los más lastimados. Y de México, dice, es la capital de la desigualdad. No solamente de los palacios, es la ciudad de la desigualdad. Claro. Y cuando él es director de minas en su provincia, no aceptó ser en todo el distrito para viajar, él decide crear una escuela con su dinero, para eso es rico, para capacitar a los mineros, porque estos mineros no saben nada, no entienden nada, que sepan por lo menos lo que están haciendo. Y finalmente el ministerio, por influencia del padre, se lo va a pagar. Pero desde entonces Humboldt quiere entender todo eso. Y finalmente dice, lo mío no es la administración pública. Nada, exacto. Se iba a las clases de un profesor, el que tú estabas hablando, que había estado en la expedición de James Cook. Bueno, cuando ya decide hacer este viaje, ¿qué es lo que le interesaba? Déjame interrumpirte un minuto. No lo decidió. Él quería irse a otro lado, pero Napoleón invade aquí, invade acá. Después toma en Marsella un barco y se va a África, y se lo desvían y llega hasta España. Perdona.
Cuando toma esta decisión, porque finalmente será invitado por Carlos IV, imagínate, un Borbón, invitando a un prusiano, o sea, un extremadamente católico, invitando a un protestante en este mundo extraño. Lo que quería el Borbón, lo que querían las reformas borbónicas en esos grandes territorios de América era explotar más las minas. Y le parece que el ojo que tenía von Humboldt era importante, porque ya tenía prestigio von Humboldt en este tema de la minería. Quería hacer un levantamiento y manda justamente a este par de expedicionistas a Nueva España. Los invita, pero claro, el que paga es von Humboldt, no paga el rey Borbón. Y tenemos aquí una mala concepción de este viajero. Efectivamente, él dice que es la ciudad de los palacios, pero continúa diciendo, y es la ciudad de la desigualdad. Pero antes de llegar a Nueva España, hace un viaje, en total son 5 años en América, los primeros 4 años está en Sudamérica. Descubre una corriente que mucho tiempo se llamó la corriente de Humboldt y después hace levantamiento de especies. La selva los vuelve locos, le parece fascinante, le parece increíble, va levantando muestras. Y ya cuando llega al virreinato de Nueva España, donde están las minas, cuando desembarca en Acapulco, se maravilla. Y lo primero que dice de esa gran bahía es, tuvo que haber sido un gran fenómeno natural el que rasgara estos acantilados para hacer esta hermosísima bahía, para hacer esta locura de naturaleza, y empieza a enamorarse, permítame el término, de eso que fue Nueva España. Y hace uno de los ensayos más importantes, digamos, un reconocimiento de lo que era el virreinato. También le voy a quitar ese velo de que fue, digamos, una especie de espionaje para llevar lo que había sido Nueva España, para que las potencias europeas tuvieran ambición, y luego pasó lo del siglo XIX en México. No, porque también ya había existido otras inquietudes, otros hombres que hicieron estos grandes descubrimientos naturales. Joseph de Acosta en el siglo XVI hace un tratado magnífico. Entonces, lo que hace von Humboldt es una historia, pero no nada más de lo natural, sino, como bien dices, Gerardo, las desigualdades, cómo están esos mineros. Incluso se desmaya de manera voluntaria, bueno, para ver las grandes penurias que pasaban los mineros en la Valenciana, por ejemplo, en Guanajuato. Que déjame ir, te dejo en México, pero déjame retroceder un poquitín. Cuando llega a España, el rey le da cartas para explorar la Nueva España, tiene cartas del rey y llega a Venezuela. En Venezuela empieza a explorarlo todo, a conocerlo todo, a palpar cada piedra, cada gusano. Entran al río Orinoco, quieren llegar hasta donde nace, pero hay los mosquitos, las corrientes, se enferman los dos, él y Bonpland, sí. Casi se mueren los dos allí, quieren escalar volcanes, quieren entrar a cavernas y recopilan, y como bien dices, llenan de cajas, especímenes, hojas, raíces, todo lo que pueden. Después de ahí se van a Perú, bueno, se van a Colombia, luego se van a Perú. En Perú finalmente ve el Pacífico. Y dice, aquí estuvo, esto es lo que vio el almirante Koch, a quien, como tú recuerdas, admiraba. Entra a un volcán en Ecuador, se mete al volcán y ve la lava. O sea, es un hombre con una curiosidad insaciable. Y luego, en efecto, después de que, hay que decir algo, es una persona que tiene por lo menos 1000 topónimos. Hay 1000 cosas que llevan su nombre: bahías, corrientes, volcanes, selvas, mares, inclusive hay un montón de cosas que se llaman Humboldt en América del Sur, y en Europa, y en México. Y luego se va a México. Y tú haces un comentario interesante. Dices, más allá del espionaje, no es que haya sido espionaje, es que cartografió todos los planos que no se conocían, y después de México se va a Estados Unidos a entrevistarse con Jefferson. Le dice, oiga, maestro, así como Herodes con los Reyes Magos, ¿qué ha cartografiado por allá? Mire, señor presidente, todo esto que le regalo, mis mapas. Y Jefferson dice, esto le toca a Estados Unidos, es para nosotros. Claro, ahora, él publica, sí sucede eso que estás platicando, pero él publica este ensayo hasta 1822-23. Pero los mapas se los dio antes a Jefferson. Mapas, pero además eran mapas que ya también conocían los estadounidenses, porque yo lo que quiero es quitarle ese peso a Humboldt, que fue... No creo que lo haya hecho para invadir México. Por supuesto simplemente le dijo, señor, aquí está todo el mapa y usted haga lo que quiera. Y no hay que olvidar, que esa cartografía ya también había sido levantada por esos que estaban muy lastimados jesuitas,
Los jesuitas, que habían sido los primeros en amar este territorio y en hacer esas grandes descripciones, cuando son expulsados por los Borbones en 1767, también empiezan con esa morriña, con esa nostalgia, a difundir lo que había sido Nueva España. Pero bueno, ya que está von Humboldt, que llega de Ecuador y llega a Acapulco, realmente de esos 4 millones de kilómetros cuadrados que tenía el Reino de Nueva España, no conoce ni el 10%. En un año estuvo nada más 30 tomos de ese periplo de 5 años corresponden muchas a Nueva cosas. España. Todo lo medía, todo. Si tú quieres entender, lo que es la investigación de campo, tienes que leer a von Humboldt. Charles Darwin se basa en las investigaciones de Humboldt. El método científico de observar y de tener una muestra y después de hacer una bitácora, lo hace a pie juntillas y deja eso para la posteridad. Es un hombre de ciencia, es un hombre ilustrado, es un hombre brillantísimo, con una curiosidad increíble. No se casa, eso no le quita, digamos, el tiempo, no tiene hijos y dedica su vida eternamente a esos estudios. Es el primero en medir las montañas en México, el volcán Popocatépetl, es el primero en decir, esto medirá tanto, esto es lo que mide de aquí para allá. Y cuando te platicaba yo de su estancia en México, lo primero que visita pues es Taxco, pues es una de las minas más importantes, y llegará a lo más guau de la minería en ese final del virreinato. Me refiero a las minas en Guanajuato. Y ahí se da entraba cuenta buena lo relación mal. con Lucas Alamán. Y se da cuenta conoce a Lucas Alamán, conoce a Simón Bolívar, pero bueno, cuando llega a estas minas, Gerardo, se da cuenta de las condiciones terribles en las que estaban los mineros. 8 viajes diarios hacía cada minero en esa mina de la Valenciana. Hace uno, von Humboldt, y no puede más, se desmaya por la falta de aire. Entonces empieza a dibujar una especie de máscara para que puedan estar estos hombres y te das cuenta de esa vocación de humanista que tenía este hombre. Y cuando termina México, va a Estados Unidos y luego regresa a Berlín, se va a París, pero ya no se siente cómodo en Europa porque él detesta la esclavitud. Y allá en Europa, pues la esclavitud es el pan de todos los días. Entonces no se lleva bien con las autoridades. Se va a París, Napoleón lo considera que es un espía y no lo quiere nada, pero él sigue haciendo, se hace amigo de Cuvier, de Lamarck, de un montón de naturalistas, sigue escribiendo, sigue publicando. Luego el zar de Rusia lo invita a que explore Siberia, se va a Rusia y todas esas zonas, escribe un libro que se llama Asia Central. No es tan interesante como este de la Nueva España que tú acabas de citar, pero sigue haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Hay un libro hoy que yo recomendaría a todos los que nos miran, que se llama La invención de la naturaleza. Alguna vez lo platicamos, de Andrea Wulf. El nombre es muy pretencioso porque Humboldt no inventó la naturaleza. No, claro. Pero es una gran biografía, muy bien escrita, se llama La invención de la naturaleza. Oye, es que es un verdadero botánico, es un verdadero científico. Su obra Cosmos, son 30 tomos maravillosos. Fíjate, cuando uno empieza a escuchar que te dice, ay, es que llegó el von Humboldt a México a decir que era la mujer más bella. ¿Sabes dónde conoce a la Güera Rodríguez? Cuando se devela la figura ecuestre de este evento del famoso caballito de Carlos IV, él le toca ir a ese evento. Se hace muy amigo de Manuel Tolsá, conoce a Simón Bolívar, se lleva con toda esa gente de lo máximo. Simpaticísimo. No faltaba ninguna tertulia y decían las personas que estaban en la tertulia, yo me voy a retirar después de que se vaya von Humboldt, porque si me voy antes seguro va a hablar algo de mí o va a decir, porque era un hombre muy carismático. Pero más allá de este personaje, ¿qué es lo que dice de la Güera Rodríguez? ¿Qué es lo que yo quiero recuperar? Qué mujer más guapa, pero qué inteligente, qué mujer tan despierta a lo que quieren los autonomistas y los criollos. Es el primero en darse cuenta de ese malestar. Pero bueno, se nos acabó el programa, Gerardo, se nos acabó hablar de Alexander von Humboldt. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Personajes Geniales. Acompáñenos la siguiente ocasión.